El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Nautilus, Biblioteca a Fondo. Programa de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. Nautilus, Biblioteca a Fondo. El movimiento de acceso abierto comenzó a finales de la década de 1990-1999, vinculado al desarrollo que tuvo Internet. Su principal objetivo fue promover el acceso libre a la producción científica. Para ello, surgieron iniciativas que alojaron revistas y buscaron respetar los principios de la publicación científica, fortaleciendo la revisión por pares y el respeto por las normas éticas. Con ello, inspiraron un movimiento social de acceso abierto, Open Access, que ha optimizado la publicación académica, disminuyendo los costos y democratizando el acceso a los resultados de las investigaciones. Al pasar los años, esta iniciativa se convirtió en un nuevo modelo de negocio, donde el autor asumía los gastos de publicación para evitar que fueran traspasados a los lectores. Algunas editoriales y editores inescrupulosos se aprovecharon de este formato para lucrar con el modelo, obteniendo beneficios económicos sin cumplir con los requisitos de calidad de las publicaciones científicas. Este fenómeno ha sido denominado como publicaciones depredadoras. Pese a que el movimiento Open Access puede haber contribuido a generar condiciones para que las publicaciones depredadoras hayan emergido, la irrupción de este tipo de publicaciones lo ha perjudicado de igual manera, dañando su reputación y prestigio. Esto también ha afectado profesional y económicamente a investigadores, académicos y estudiantes de todo el mundo. Es por ello que conocer su existencia y sus prácticas reñidas con la ética es de vital importancia para tomar resguardos. La ciencia biomédica, por ejemplo, es una de las disciplinas que se ve más afectada por las publicaciones depredadoras debido a que cuentan con mayores fondos destinados a financiar la publicación de sus investigaciones. Por esta razón, los investigadores de las ciencias biomédicas deben adquirir las habilidades necesarias para identificar y evitar estas revistas. Con la introducción al artículo Revistas depredadoras, una nueva amenaza a las publicaciones científicas, escrito por María Paz Bertoglia y Andrea Águila, y publicado en la Revista Médica de Chile, volumen 142, número 2, les damos la bienvenida a este episodio en el que hemos querido hacer un especial énfasis en las llamadas revistas depredadoras o predatorias, muy frecuentes en el universo de la información científica y académica desde una perspectiva comercial. Soy Jair Taborda y trabajaremos este tema de la mano de Alejandro Toro, nuestro director de bibliotecas UPN. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Jair, ¿cómo estás? Bueno, vamos muy bien. Alejandro, de acuerdo con esa introducción del artículo que hoy hemos traído para abrir nuestro episodio número 29, nosotros trabajamos en una biblioteca académica donde la investigación tiene un lugar preponderante frente al quehacer universitario, y es la biblioteca uno de los principales aliados para la labor investigativa. ¿Por qué debemos poner un énfasis especial en este tipo de publicaciones? Jair, gracias. Mira, las revistas surgieron porque las comunidades de científicos se dieron cuenta que era la mejor forma de hacer públicas los resultados de su trabajo y comunicarle, digamos, es el mejor vehículo para comunicarle a la sociedad civil en qué va los adelantos de la ciencia. La primera comunidad de científicos que publicó una revista es la Royal Society, la Sociedad Real de Científicos británica, que en el siglo XVII, estamos hablando de 1665, publica la primera revista que se llama la Philosophical Transaction. Básicamente lo que ellos hicieron fue coger toda la correspondencia que entre todos los científicos asociados tenían. Dijeron, bueno, si la principal objetivo o principio de la ciencia es que sea una discusión pública, pues hagámosla pública a partir de una revista, y así surge como la forma
más atractiva que los científicos tienen para hacer que todas sus discusiones y todas sus contribuciones se hagan de la manera más transparente posible. Eso pasó en el siglo XVII y han pasado ya un poco más de 3 siglos y nos encontramos con una explosión tal hoy en día que se estima que solamente en el área de medicina se publica un artículo por segundo en el mundo, lo cual es apabullante y es una superproducción que es muy difícil de controlar. Y a eso se le suma, a la superproducción, se le suma la digitalización de las publicaciones, que también genera otro montón de problemas en la comunicación de la ciencia, que ya lo mencionaste. Estamos hablando de las revistas depredadoras, que es que ante tanta producción de información, los editores encontraron la forma de convertir eso en un negocio supremamente rentable, al punto de que las universidades deben disponer de una gran cantidad de dinero para poder suscribirse y acceder, para que sus científicos e investigadores puedan acceder a estas contribuciones. Por ejemplo, en la Universidad Pedagógica estamos pagando anualmente unas cifras cercanas a los 1.000 millones de pesos, algo que es un esfuerzo titánico para una universidad como esta, para poder tener acceso a toda esta información que es vital para poder seguir haciendo ciencia. Y al mismo tiempo, las revistas se están llevando la mitad del presupuesto del desarrollo de las investigaciones de un grupo de investigación. Por ejemplo, una persona que recibe 20 millones de pesos para hacer su investigación, un grupo de investigación quiero decir, tiene que invertir más o menos el 40% de ese dinero en pagarle a una revista para poder publicar sus contribuciones. Y ese es un problema enorme porque al editor le interesa publicar por rentabilidad y la calidad queda en un segundo plano. Entonces, ya sabemos que hay pérdida de recursos de las investigaciones en costos editoriales, pues, y en recursos de la universidad y en universidades públicas históricamente desfinanciadas como esta. Pero además, las revistas, al haber tanta producción, están haciendo visibles contribuciones que no tienen mucha calidad. Se observan publicaciones basura, no todo es basura, pero muchas publicaciones que tienen problemas de citación, datos viciados, revisión por pares fraudulentas, endogamia editorial, y en general esto está haciendo que la calidad de las publicaciones, la cantidad, perdón, de publicaciones y el negocio, la rentabilidad editorial ha hecho que la calidad se reduzca enormemente. Eso nos lleva a tratar de que la publicación y comunicación de la ciencia vuelva a su idea original, a la que les acabo de comentar, y es que el desarrollo de las discusiones científicas sean lo más accesibles, públicas y transparentes posibles para que pues, la ciencia se pueda aplicar correctamente, sin que las barreras económicas se impongan en ese proceso. Eso nos lleva al movimiento de la ciencia abierta, que busca un acuerdo entre la comunidad científica mundial para que la comunicación científica vuelva a sus orígenes y que esas discusiones sean muy, muy, muy transparentes. Entonces, creo que es algo de lo que vamos a hablar en los próximos programas, ¿verdad, Jair? Así es, Alejandro, muchas gracias. Vámonos ahora con nuestra sección especial. En Nautilus, Biblioteca a Fondo, tenemos una sección especial. Tenemos una sección especial, nos acompaña el profesor Juan Felipe Alzate, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por acompañarnos en medio de todas sus ocupaciones. Bueno, un cordial saludo para todos los oyentes del programa Nautilus, Biblioteca a Fondo de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Juan Felipe Alzate, soy sociólogo de formación con una especialización en sistemas de información y una maestría en filosofía. Yo profundizo particularmente en los campos de sociología de la cultura y la comunicación, de sociología de la ciencia, de sociología de la tecnología y sociología de la información. En realidad, la sociología es una ciencia muy amplia que abarca muchos campos y pues dentro de todos los campos que se pueden abarcar,
Yo me especializo particularmente en estos. Y pues dentro de la sociología de la ciencia y dentro de la sociología de la comunicación, pues está el área de la comunicación científica, que es un tema pues muy importante. Creo que nos hemos podido dar cuenta, sobre todo a partir del 2020 con la cuestión del COVID, cómo el discurso científico y cómo la comunicación sobre la ciencia se vuelve un discurso que influye en la política, en la economía, en la toma de decisiones. Sobre todo cuando nos enviaron a todos al confinamiento preventivo y a encerrarnos en las casas, es un ejemplo muy claro de cómo todas estas decisiones que se tomaron a nivel político y cultural pues fueron lideradas por la epidemiología como una ciencia que tuvo el liderazgo en ese momento para tomar las decisiones. Ese es solo un ejemplo, un breve ejemplo de la importancia de la sociología de la ciencia, de la comunicación científica y pues de un campo que tiene un impacto muy fuerte en varios ámbitos, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo ideológico. Entonces a esto pues me dedico yo a estudiar este campo. Actualmente soy profesor de la Universidad de La Salle en el Departamento de Ciencias Sociales, en la Escuela de Estudios de Información. Soy profesor de bibliotecología, de archivística y pues tengo la oportunidad de dar la clase de bibliometría o estudios métricos de la información, de evaluación científica, donde pues discutimos estos temas. La primera pregunta que le hemos formulado a nuestro invitado es la siguiente. En la divulgación científica y académica, las revistas juegan un papel fundamental. ¿Es la comercialización un factor para tener en cuenta en la calidad de las publicaciones? Con respecto al papel que juegan las revistas en la divulgación de la ciencia y en la comunicación científica, claro que sí, podemos asegurar que tienen un rol fundamental en la divulgación de las ideas científicas desde el inicio de su historia, con las revistas de la Philosophical Transactions, de la Royal Society, la revista de la Real Sociedad de Londres y el Journal des Savants, la revista francesa, que digamos que ambas se disputan quién fue la primera revista científica en el año de, si no estoy mal, esto es 1665. En 1665 aparece primero la revista francesa, solo que esta revista tenía unos artículos que no eran precisamente científicos, también traía unos artículos con otros temas. Y es por eso que, aunque la Philosophical Transactions, que es la revista inglesa, aparece un par de meses después, se adjudica a ser la primera revista especializada en ciencia. A partir de este año, de 1665 en adelante, empiezan a aparecer otras revistas científicas pues divulgando ideas, lo cual pues cambia completamente la lógica de la comunicación de la ciencia, porque pues al principio los científicos, como podemos ver en películas como El Código Da Vinci y este tipo de cosas, lo que hacían era cifrar su conocimiento, ocultarlo para que no se robaran sus ideas. La cuestión del plagio siempre ha existido desde el principio del conocimiento. Entonces lo que hacían los científicos, o podríamos llamarlos en ese momento los filósofos naturales, todavía no se llamaban precisamente científicos, eran filósofos que se dedicaban al estudio de la naturaleza. Lo que hacían era cifrar sus ideas, codificarlas con signos que solo podían entender ellos. Y lo que hace la revista científica es pues darle la prioridad y la originalidad al autor. Le permitió a los filósofos naturales y posteriormente a los científicos hacer públicas sus ideas, porque quedaba un registro con fecha de quién había sido el primero en divulgar un conjunto de pensamientos, un conjunto de prácticas, de experimentos, y quedaba registrado en esta revista. Y también entonces ahí aparece la lógica de la citación y de referenciar, de respetar la propiedad del otro. Cuando ya alguien quería hablar de una idea que había sido publicada previamente en otra revista, entonces tenía que citar al otro autor, tenía que hacer referencia a este, y cambia completamente la lógica de la codificación y descifrar los conocimientos a publicarlos. Entonces, en este sentido, pues podemos decir que la revista científica se convierte en un elemento fundamental para la divulgación. Ahora,
que si es comercialización de ideas, tal vez eso ya puede ser pues muy discutible. En principio, las revistas científicas tienen una condición y es que no pueden manejar publicidad. Las revistas científicas tienen que autosostenerse mediante su pertenencia a una institución científica, a una institución de investigación, y estas entidades pues digamos que tienen que buscar la financiación por otros medios o en algunos casos, pues como se está utilizando bastante hoy en día, cobrando a los autores, a diferencia de otros medios culturales donde el autor busca publicar y a partir de ahí obtener ganancias y obtener dividendos. Cuando hablamos de revistas científicas pasa todo lo contrario. Los autores, las instituciones que quieren publicar en revistas científicas de alto impacto, revistas que tienen un alto nivel de circulación, que son muy leídas por sus comunidades, tienen que pagarle a la revista para que publiquen sus artículos. Entonces, pues podríamos hablar de una comercialización, pero dentro de otra lógica muy diferente a la de la publicidad, a la del mercadeo. Aquí estaríamos hablando de una comercialización que tiene su propia lógica y que tiene sus propias dinámicas institucionales diferentes. Gracias, profe Juan Felipe. Ahora queremos saber desde lo práctico qué se debe tener en cuenta en los estudios bibliométricos a la hora de analizar las revistas que consultan los investigadores. En cuanto a consejos prácticos y recomendaciones que se puedan dar a partir, digamos, de la experiencia que generan los estudios bibliométricos y que se debe tener en cuenta a la hora de analizar revistas, pues es importante comprender que los estudios se deben realizar sobre campos específicos o áreas específicas del conocimiento para poder concentrar una determinada cantidad de revistas que se especialicen en alguna temática particular. Y a partir de ahí, pues hoy en día, con las herramientas que se cuentan de software, de análisis mediante la computación, pues se pueden hacer unos estudios muy interesantes en cuanto a análisis de términos especializados, conteos de palabras, temáticas que trabajan los autores, popularidad en cantidad de citas que tienen los autores o que tienen las mismas revistas. Pero aquí digamos que lo más importante sería tener muy claro el tema sobre el cual se está buscando para poder entrar a los sistemas de indexación, a los sistemas especializados de indexación y resumen y poder concentrar pues una cantidad de revistas específicas para a partir de ahí poder saber cuáles son los países que publican, cuáles son las instituciones, los autores que más publicaciones tienen y pues la diferencia entre los autores que más publicaciones tienen y los autores más citados o que concentran la mayor cantidad de citaciones. Una vez se tengan estos conceptos claros mediante el uso de software, pues el uso de unos programas especializados, se pueden hacer cosas y mediciones muy interesantes en términos de las relaciones que hay entre estos autores, entre diferentes ideas particulares, temáticas específicas. Entonces, pues siempre entrar a hacer las indagaciones y los análisis con una pregunta muy clara, con un concepto muy claro de lo que se está buscando. Muchas gracias al profesor Juan Felipe Alzate y vámonos ahora con la presentación de uno de los libros recomendados y recién llegado al catálogo de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiempo de pausa. Esto es Estado del Libro. Te presentamos los libros recién llegados a las bibliotecas de la UPN o tal vez algún recomendado. Hola, mi nombre es Sofía Hurtado, estudiante del programa en Pedagogía de tercer semestre. El día de hoy les recomendaremos un libro que se llama La filosofía política de la inteligencia artificial de Mark Koechberg y les daremos una pequeña descripción del texto. A la luz del creciente desarrollo de las tecnologías y aplicaciones relativas a la inteligencia artificial, problemas acuciantes de nuestra sociedad, tales como el racismo, el cambio climático o la calidad de la democracia, cobran una mayor urgencia y una relevancia renovada.
cómo avanzar en el debate político en torno a la inteligencia artificial para dejar atrás las meras advertencias y las acusaciones excesivamente fáciles. Este libro presenta desde la perspectiva de la filosofía política una introducción accesible a los muchos y complejos desafíos que se derivan de la implantación de las IAs en nuestras sociedades e industrias, desde la discriminación judicial a las implicaciones para la democracia de una vigilancia ubicua y permanente. Un ensayo original y actualizado que interesará tanto a los estudiantes e investigadores en filosofía de la tecnología y filosofía política como a especialistas en innovación, reguladores y, en general, cualquier persona interesada en el impacto sociocultural de las nuevas tecnologías. Luego de la recomendación del libro del día de hoy, nuestra compañera de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes, nos comparte información referenciada por la página de la Universidad Distrital acerca de las revistas depredadoras. Identificar una revista depredadora puede resultar desafiante, ya que suelen emplear tácticas engañosas para aparentar legitimidad. Aquí tienes algunos consejos para reconocerlas. Proceso de revisión por pares deficiente o inexistente. Las revistas depredadoras a menudo carecen de un proceso de revisión por pares rigurosos o ni siquiera lo tienen, lo que significa que los artículos no se evalúan adecuadamente antes de su publicación. Correos no solicitados y promesas exageradas. Estas revistas suelen enviar correos no solicitados a investigadores, ofreciendo publicar rápidamente sus artículos sin revisión a cambio de una tarifa. Además, hacen promesas poco realistas como altas tasas de aceptación o factores de impacto inflados. Tarifas de publicación elevadas. Cobran tarifas de publicación desproporcionadamente altas en comparación con revistas legítimas. Revisión de edición de baja calidad. Estas revistas tienden a tener procesos de revisión y edición deficientes, lo que conduce a errores en los artículos publicados. Indexación cuestionable. Alegan estar indexadas en bases de datos académicas reconocidas, pero esto puede ser falso. Verificar la autenticidad de estas afirmaciones es fundamental. Comité editorial poco transparente o inexistente. El comité editorial puede ser oscuro o incluso inexistente. Falta de transparencia y ética. Suelen carecer de políticas editoriales transparentes como el proceso de revisión por pares o los derechos de autor. Con esa alarma que nos prende este episodio de Nautilus, quisiera dar un abrebocas sobre lo que será otro espacio que dedicaremos más adelante relacionado con la búsqueda especializada de información, y para ello traemos el artículo Estrategias para la búsqueda de información bibliográfica científica para una revisión sistemática de Marta Sánchez Rodríguez. Introducción. La búsqueda de información documental científica en Internet es un proceso complejo de actividades que se combinan e influyen recíprocamente. Estas actividades están dirigidas a identificar, localizar y obtener la información científicamente confiable con un propósito determinado que está especificado por el investigador. Es importante hacer una discriminación entre la literatura que se encuentra disponible en Internet, ya que hay publicaciones aparentemente científicas que no tienen ningún tipo de arbitraje, evaluación entre pares, dependientes de la buena voluntad de quien las edita, y en ocasiones responden a fines diferentes a los científicos y no necesariamente son veraces en su contenido. Por ello, la búsqueda de la literatura científica
debe realizarse en sitios confiables y reconocidos por el claustro de científicos, en donde las publicaciones demuestren tener un arbitraje que mientras más riguroso es mejor. Una revisión sistemática es un tipo de investigación documental de publicaciones de estudios originales que resume y analiza la información científica respecto de una pregunta específica en forma estructurada, explícita y sistemática. Comúnmente, se explica el método utilizado para encontrar, seleccionar, analizar y sintetizar la información presentada. Se reconocen dos tipos de revisiones sistemáticas: una cualitativa, en donde se presenta la información sintética y analizada, pero sin análisis estadístico, y una cuantitativa, llamada metaanálisis, en donde, mediante un análisis estadístico, se combinan cuantitativamente los resultados de estudios independientes. Hasta acá llegamos con estas lecturas. Alejandro, ¿qué conclusiones nos deja este episodio sobre revistas depredadoras o predatorias? Jair, pues las consecuencias es que hay una erosión en la confianza del trabajo científico. La proliferación de trabajos fraudulentos y de baja calidad está haciendo que la gente deje de confiar en lo que se produce científicamente en los centros de investigación en las universidades. Sin embargo, sí hay iniciativas muy interesantes. Ya mencionamos la ciencia abierta, pero también hay una serie de movimientos y declaraciones, como la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación, que en sus siglas en inglés lo pueden buscar como DORA. Ellos abogan por evaluar la calidad de los artículos en sí y no por la revista o índice donde se publica, para poder tratar de arrancarle la producción científica al negocio editorial. Y también hablar de una cosa que a veces pasa muy desapercibida, y es la proliferación en las universidades de los repositorios institucionales, que son espacios que básicamente lo que están haciendo es publicar para la ciudadanía toda la producción científica de dichas universidades. Muchas gracias a nuestro director de biblioteca, Alejandro Toro, a nuestro invitado especial, Juan Felipe Alzate, y en la producción de Nautilus Biblioteca Fondo, a Mario Enríquez en el Control Master, Yolanda Barrantes en la presentación de secciones y recomendaciones de textos, a Duván Cárdenas en las comunicaciones, Luis Bautista en la postproducción y Alejandro Sepúlveda en la dirección de la Pedagógica Radio. Hasta pronto. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.